Buenas tardes, profesor. El tema que le voy a exponer es la capacidad de intercambio catónico. Mi nombre es Villas Hernández Carlos Daniel. Espero que tenga buena tarde y comenzamos. Comenzamos con la simbología. Por sus siglas es capacidad de intercambio catónico, CIC, o por sus siglas en inglés es CS. Eh, este es un fenómeno eh, que ocurre cuando las láminas de los minerales de arcilla están cargadas negativamente como resultado de las sustancias iónicas en la ruptura de la adhesión de los bordes de su estructura, dejando un desequilibrio eléctrico local que necesita ser compensado con el fin de mantener la neutralidad eléctrica de la partícula de arcilla. Para compensar esta carga negativa, también llamada actividad superficial o sitios activos, los minerales arcillosos tienen la propiedad de absorber cationes. Estos cationes son los contraiones y pueden ser intercambiados por otros que están presentes en agua salada, lo cual modifica las propiedades eléctricas de las formaciones arcillosas y, por lo tanto, de los registros eléctricos de pozos. También tener en cuenta que la capacidad de intercambio catónico es un fenómeno reversible que sucede entre una fase líquida y una fase sólida, sin un cambio sustancial en la estructura del sólido. También se le conoce como ocurrencia de absorción o capacidad de intercambio de base de los cationes. Eh, las unidades de, perdón, antes de pasar con las unidades, vamos a ver la definición formal, que, bueno, en el laboratorio se mide en términos de la suma de concentraciones de partes por millón de los cationes desplazados. Estos valores son convertidos a mec sobre 100G, de acuerdo con la ecuación que vemos a continuación, donde CC es la capacidad de intercambio catónico, CPM, CPPMC más la concentración en partes por millón del catión y MC, que es la masa equivalente del catión. Eh, También hay tablas en las que se indican los números de los pesos usados para la conversión de cationes a valores miliequivalentes, dependiendo de la concentración por partes de millón del catión. Un ejemplo es del sodio, equivale, eso es lo que equivale a un miliequivalente de, del sodio. Y así para el magnesio, y así cada uno tiene sus valores dependiendo para la unidad de mil equivalentes sobre 100 gramos. Y ahora sí, consecuencias de la definición. Eh, como le había comentado, el CIC, CS, es un fenómeno reversible que sucede entre una fase líquida y una sólida sin ningún cambio sustancial. Eh, También se le conoce como ocurrencia de absorción o capacidad de intercambio de base de los cationes. Las unidades se muestran a continuación. Eh, Tenemos 2 centimoles de iones de carga positiva por kilogramo de arcilla o roca seca, 1000 equivalentes de cationes intercambiables por cada 100 gramos de arcilla o de roca seca, 1000 equivalentes de cationes intercambiables por cada gramo de arcilla o roca seca, y los equivalentes de cationes intercambiables por gramo de arcilla o roca seca. Generalmente, la capacidad de intercambio catiónico se expresa en términos de miligramos equivalentes de hidrógeno por 100 gramos de coloide. Esta denominación es abreviada es miliequivalentes por 100 gramos o mec sobre 100 gramos. Mm, Esto se convierte en un peso de un elemento que desplaza un peso atómico de hidrógeno. Un peso equivalente es igual al peso atómico dividido entre la valencia. Entonces, por ejemplo, tenemos eh, que para el calcio, el magnesio, el potasio, el sodio, vamos a tener que dividir su peso atómico entre su valencia. El ejemplo del calcio, su peso atómico es de 40,08 y la valencia de 2. Entonces dividimos 40,8 entre 2, obtenemos un peso equivalente de 20,04. Al igual, un ejemplo con el sodio,
con un peso atómico de 22,99, pero tiene una valencia de 1, entonces nos da el mismo valor al dividirlo entre 1 para su peso equivalente. Eh, Tenemos que su significado físico es la habilidad que tienen algunas sustancias para retener e intercambiar cationes con soluciones con soluciones del medio que están inmersas, las cuales tienen cationes específicos. También matemáticamente se puede definir como la suma total o concentración de los cationes de intercambio, principalmente de sodio, que un mineral puede absorber y concentrar en superficie. Eh, Todo esto para neutralizar esas cargas negativas, cuando dicho material se pone en contacto con la solución acuosa. Esta suma total equivale al total de cargas negativas del material, es decir, la capacidad de intercambio caténico es una medida de concentración del exceso de carga negativa que presentan algunos minerales, como lo son las arcillas. Para la representación gráfica hay distintos factores relacionados con la capacidad de intercambio caténico. Los más importantes que consideré yo fueron dos, que son el pH, ya que las rocas presentan una distinta capacidad de intercambio catiónico en función del pH de la solución. A valores de pH básicos, la solución en contacto con los oxígenos interlaminares de la superficie de la lámina tetraédrica tendrá un exceso de hidroxilos, por lo que estos últimos dominarán la superficie arcillosa. Así, los cationes de la solución serán atraídos hacia la superficie intercambiándose con los hidrógenos liberados. Por lo tanto, la arcilla exhibirá una mayor capacidad de intercambio catiónico. El otro factor relacionado que yo consideré importante para la gráfica es la de la permeabilidad. Eh, bueno, con la caída de la permeabilidad o pérdida de la permeabilidad en una formación arcillosa, depende de la abundancia de la arcilla hinchable y movible en la formación, así como de la naturaleza de la estructura, la composición, la cantidad y la concentración de los iones intercambiables en la arcilla, los cuales modifican en gran medida el valor de la capacidad de intercambio que tiene. Y pues aquí podemos ver la gráfica. Eh, Está la capacidad de intercambio caténico en el equivalente sobre 100 gramos, dependiendo de la roca, y por tanto está en contra del área superficial, entre metros cuadrados, medida en metros cuadrados sobre gramos. Y bueno, por mi parte ha sido todo de esta presentación del concepto de capacidad de intercambio catónico. Y pues muchas gracias por su atención y que tenga una buena tarde.